Sí, doctora Bella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazuca, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Bella? No, los encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un tiro largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazuca, sí. Bueno, les cuento que después de 30 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues dio a conocer que el único y principal culpable del exterminio de la Unión Patriótica es el Estado colombiano. El Estado colombiano en complicidad con grupos paramilitares, empresarios y miembros de la fuerza pública. Pues esta es una noticia que ha sido celebrada por su sed de justicia por parte de algunos de los militantes sobrevivientes de la UP, como la senadora Aida Bella, que era la persona que estábamos escuchando en este video, pues que en un rato vamos a ver completo. ¿Qué se sabe acerca de este fallo? ¿Qué ha dicho el presidente Gustavo Petro y qué sectores se han solidarizado? Aquí algunos de los puntos o algunos de los datos más bien que ustedes quizás no conocían de la Unión Patriótica. Les cuento. Bien, como les estaba diciendo, esta es una noticia pues que ha dado bastante de qué hablar este lunes 30 de enero. Ya terminando el mes, pues realmente es una noticia que ha sido gratificante y celebrada por muchos en diferentes partes del país, sobre todo en los militantes que hacen parte de la Unión Patriótica. Le damos algo acá muy corto del espectador que tengo seleccionado para ustedes y ya vamos con algunos de los datos más importantes y las reacciones, porque hay bastantes reacciones por parte pues, de algunos grupos y sectores de la sociedad. Obviamente la oposición y el uribismo no ha dicho absolutamente nada, pero era de esperarse. Dice: el Estado colombiano es responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica, anunció este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniendo fin a un proceso judicial de casi 30 años. Este es uno de los casos que más ha tardado de ser resuelto en el sistema interamericano y Colombia ya había sido condenada en 2010 por un caso similar. Para atender los pormenores del caso y su importancia en la historia de la violencia política, el espectador le presenta acá algunas preguntas con sus respuestas sobre este expediente. Bueno, seguramente muchos saben, pero otros no, sobre qué es la Unión Patriótica. Nació de las negociaciones de paz que adelantaban en la Uribe Meta, el gobierno de Belisario Betancur y la antigua guerrilla de las FARC en 1985. Nació como expresión política de la izquierda y participó por primera vez en unas elecciones en 1986. Y ese es el primer dato que yo pues realmente no conocía y me parece muy interesante, y es que este partido se posicionó como el tercer partido más votado después de los tradicionales, el conservador y el liberal, logrando pues representación en el Senado, en la misma Cámara de Representantes, en alcaldías, en gobernaciones. O sea, es algo que seguramente nunca va a lograr las FARC, el partido FARC, o bueno, comunes. Entonces, realmente este dato es muy, muy sorprendente, es importante. Bueno, acá se resuelven algunas preguntas que ya vamos a analizar en un hilo de Twitter que está muy interesante. Y pues bueno, uno de de las víctimas de este exterminio fue el ex senador Manuel Cepeda, el papá del senador Iván Cepeda, quien también pues ya se pronunció. Pero antes de eso vamos a leer acá esta parte que me parece muy interesante. La Corte pues dio a conocer que hay indicios de que la responsabilidad se podría atribuir a militares y o paramilitares. También se dio a conocer que fue en complicidad pues de agentes del Estado y de empresarios. ¿Cuántas víctimas dejó el exterminio de la Unión Patriótica? Más de 6.000 víctimas. Es que es impresionante. Pero bueno, ahora sí vayamos al video de lo que estábamos viendo hace un rato, de la senadora y sobreviviente Aida Bella. Esto hace parte de un documental que se llama Colombia Vive. Buenísimo, de verdad se lo recomiendo. Y pues nada, escuchemos y ya vamos con algunas de las reacciones, como las del senador Cepeda, de la misma Aida Bella y de la ministra de Cultura, quien también es sobreviviente de este exterminio.
Una vez consolidada la Unión Patriótica como partido político, una lluvia de balas cae sobre sus miembros. En pocos años son asesinados más de 2000. En el Magdalena Medio nacen y se expanden grupos paramilitares que se encargan de asesinar a miembros de la Unión Patriótica en todo el país. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, a las 7:51. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de 3 hombres. Cuando de pronto la escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande y dice, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron y cogí el teléfono y ahí fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas. Acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un tiro largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka, sí. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Les expreso la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP. Nos quieren matar porque somos de la UP. Y así fue, lamentablemente, este atentado que tuvo lugar en el norte de la capital del país, en toda la autopista norte, frente a todo el mundo. Pero pues bueno, ya eso se sabía desde hace mucho tiempo, claro, pero hoy la Corte define que fue en complicidad con agentes del Estado, tenía que ser, porque hacían lo que quisieran con los miembros de la UP. Ahora bien, ¿qué tipo de reacciones se han dado a lo largo de que se conoció esta noticia? La ministra de Cultura, Patricia Aricia, quien es una sobreviviente de la UP, escribió: todos y todas llorando recibimos la sentencia de la Corte. Fue condenado el Estado colombiano. Teníamos la razón. Sobrevivirá la justicia, sobrevivirá el afecto. Las víctimas y sobrevivientes mantendremos viva la memoria. La senadora Aida Abella escribió: después de 29 años de trabajo incansable de Corporación Reiniciar, se reconoce que en una supuesta democracia asesinaron a nuestros compañeros y compañeras militantes y simpatizantes. El mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, escribió: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la UP nos llama a reflexionar sobre la sociedad que fuimos y que no podemos volver a ser nunca más. En el Ministerio de Justicia lo acatamos y cumpliremos las órdenes que allí se nos imponen. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado donde el gobierno fuera uribista, donde esta decisión se hubiera tomado en medio de la administración de Iván Duque? Yo no creo que hayan salido a acatar el fallo, no creo, o por lo menos se hubieran demorado un buen tiempo en responder. Hoy la Corte dio la noticia y hoy mismo el gobierno Petro, en cabeza de ese sector de justicia, el ministro Néstor Osuna, se pronuncia y acata las órdenes que le impone la CIDH. El mismo presidente Gustavo Petro se pronunció y escribió: hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio. Y bueno, agregó un montón de trinos, pero básicamente esto resume el mensaje del jefe de Estado. Y el senador Iván Cepeda publicó un video, yo quiero que por favor lo escuchemos y ya finalizamos con unos datos muy muy importantes sobre la Unión Patriótica. Bueno, esta decisión que nos llena de alegría y satisfacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado colombiano por acción y omisión en el exterminio sistemático contra la Unión Patriótica, contra sus dirigentes, sus integrantes, una sentencia que sin lugar a dudas hace justicia a 3 décadas de lucha de las víctimas, se constituye en un precedente para que en el futuro en Colombia no se vuelva a repetir un genocidio político. Esta decisión dice claramente que el Estado colombiano ha tenido responsabilidad en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación, de verdad y de justicia que son fundamentales para de alguna manera resarcir a más de 6.000 víctimas directas y miles de personas que han sido blanco de este genocidio político.
Bueno, bien por el senador Iván Cepeda, quien es víctima, claramente le asesinaron a su padre. Tantos años de lucha por fin tienen su recompensa. Y finalmente, ese es un hilo de la corporación Reiniciar que pues nos da un contexto sobre cómo nació la UP y pues por qué asesinaron a sus militantes y algunos otros datos que son muy interesantes. Escuchémoslos. A ver, dice acá: Acuerdo de la Uribe. La Unión Patriótica nació el 28 de mayo del 85, producto del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, FARC. Este es el dato como más impresionante. Con solo 4 meses de campaña, el 9 de marzo del 86, el Partido Unión Patriótica logra 14 curules en el Congreso de la República, 18 diputados, 335 concejales en todo el país y 23 alcaldías municipales. ¿Cómo la ven? Tenía pues como conexión con la gente este partido, pues para llegar a ocupar estos escaños en el Congreso y ocupar en el Consejo también y alcaldías municipales, pues impresionante. Luego de la primera participación electoral del Partido Unión Patriótica, se consolida un plan generalizado contra sus militantes y simpatizantes, en donde se estima que existieron más de 6.000 víctimas, que era lo que decía el senador Iván Cepeda. El 30 de agosto del 86, a los pocos días de haberse posesionado el Congreso de Colombia, es asesinado el primer congresista Leonardo Posada. Días después, el senador Pedro Anel Jiménez. Estos hechos marcaron el inicio del genocidio. A mí me duele mucho ver esas imágenes y eso que yo soy muy joven, nunca los vi, ni en un discurso en televisión o en radio o en plaza pública, no, pero he seguido muy cerca como esta historia y siempre es doloroso ver a Jaime Pardo Leal y a Bernardo Jaramillo Osa, pues en los videos, en las memorias que quedan todavía por ahí en redes sociales, en YouTube, en fin. Elecciones de mayo del 86, el abogado y ex juez Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la UP, es asesinado. Siguientes elecciones en el 90, el abogado Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial de la UP, también fue asesinado. Tenía 33 años. Y dice acá, desde el 84 hasta el 2006 se buscó eliminar de manera sistemática la Unión Patriótica, un movimiento que nació de la firma del Acuerdo de Paz de la Uribe Meta en el 84. Y bueno, nada, acá se reitera que más de 6.528 hechos victimizantes contra miembros de la Unión Patriótica entre el 84 y el 2006. Pues bueno, esto es lo que sucedió este lunes 30 de enero, es la noticia del día. Por fin se hace justicia para los sobrevivientes y las víctimas de este partido político que fue vilmente exterminado por el Estado colombiano. Nada, los invito a dejar su comentario ahí en la cajita, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y por si están en YouTube, a suscribirse, yo veré. Nos vemos en un próximo video.